Salud en directo América de France 24 y ya está conmigo en el estudio Marina Sardiña. Marina, bienvenida, buena mañana del lunes. Vamos a hablar de esta nueva batalla legal por la patente de la vacuna de ARN mensajero desarrollada por Moderna. Y es que el viernes la farmacéutica denunció a Pfizer-BioNTech. ¿Por qué? Por copiar, digamos, sin permiso, partes de su innovadora tecnología de ARN mensajero, Marina, y haberlas usado para desarrollar sus propias vacunas contra el COVID-19. ¿Cómo se ha ido desarrollando esto y qué hay de nuevo? Buenos días, Raúl. Sí, la guerra de las patentes sigue en curso y la verdad es que no nos sorprende. La farmacéutica Moderna presentó una demanda por infracción de patentes en Estados Unidos y Alemania por propiedad intelectual de la vacuna con tecnología, como decías, ARN mensajero, ya que considera que Pfizer y BioNTech copiaron dos partes claves de su innovadora tecnología. La primera, una modificación química particular sobre el ARN que ayuda a despertar una respuesta inmune adecuada. Y la segunda, la codificación de una parte de los coronavirus que usan para infectar las células y que es necesario para codificar y saber contra qué se debe proteger el cuerpo. Veamos lo que dijo la empresa en un comunicado. Presentamos estas demandas para proteger la innovadora plataforma de tecnología ARN mensajero en la que fuimos pioneros, en la que invertimos miles de millones de dólares para su creación y que patentamos durante la década anterior a la pandemia de COVID-19. Moderna asegura que ha infringido las patentes presentadas entre 2010 y 2016, cuando comenzó a desarrollar esta novedosa tecnología, con los primeros ensayos clínicos en humanos probados en 2015. Por su parte, BioNTech asegura que sus invenciones son originales y fruto de la investigación. Moderna prometió hace tiempo no implementar sus patentes de la vacuna contra el COVID-19 en los países de ingresos bajos y medios, pero desde marzo de este año reclama que su propiedad intelectual se respete en los países ricos, Raúl. Marina, seguimos ahondando en ese tema. Recordemos entonces qué es la tecnología de ARN mensajero y cómo actúa. La tecnología de ARN mensajero es una molécula esencial para la vida. Se encarga de transmitir el mensaje de la vida contenido en el ADN y convertirlo en todas las proteínas para desempeñar todas las funciones vitales. Digamos que es un material genético que le dice al cuerpo cómo producir proteínas. Por lo general, las vacunas introducen en el cuerpo una partícula inofensiva de una bacteria o de un virus particular, causando una respuesta inmunitaria. Sin embargo, este tipo de vacuna, la molécula ARN mensajero, en vez de una parte de la bacteria o virus, introduce este tipo de molécula. El ARN mensajero le enseña a las células cómo producir copias de la proteína S. Las vacunas con esta tecnología funcionan al introducir un fragmento de ARN mensajero que corresponde a la proteína vital. Y como parte de la respuesta inmunitaria normal, el sistema inmunitario reconoce la proteína que es extraña y produce anticuerpos que ayudan a proteger nuestro organismo de infecciones, permaneciendo en nuestro cuerpo incluso después de eliminar el patógeno para futuras exposiciones. Esta tecnología está empezando a usarse clínicamente también, Raúl, para desarrollar otras vacunas contra otras enfermedades como por ejemplo el VIH. Exactamente, que también la está probando precisamente Moderna. Marina, gracias por toda esta introducción. Quédese con nosotros, por favor, para profundizar sobre ese tema con nuestro segundo invitado al día. Y seguimos hablando de este tema de salud, lo que está pasando con el laboratorio Moderna y Pfizer-BioNTech. Como bien lo decía Marina Sardiña, que me acompaña entonces en esta mesa de trabajo, esta demanda que le pone Moderna a Pfizer-BioNTech por supuestamente copiar esta tecnología de patentes de ARN mensajero en su vacuna de COVID-19 para futuros desarrollos de más vacunas. Marina. Sí, buenos días, Raúl. Pues nosotros tenemos a nuestro invitado, él es Daniel López Acuña. López Acuña, sí, que nos acompaña y es epidemiólogo y es director de Acción Sanitaria de la Organización Mundial de la Salud. Buenos días, Daniel, y gracias por estar con nosotros aquí en France 24. Lo primero, cuéntanos de qué se trata esta guerra por la propiedad intelectual y cómo va a afectar esto al desarrollo de las futuras vacunas. Bueno, lo primero es apuntar claramente que estamos en presencia de una guerra comercial, de una guerra de intereses económicos, de una guerra por codicia y no de una disputa sanitaria. Lamentablemente ocurre en un momento muy poco oportuno y yo creo que es una expresión del camino que no tenía que tomarse ni debe tomarse en el futuro
para el desarrollo de vacunas en contra de pandemias que están asolando a la humanidad entera. Las patentes se pueden convertir en un obstáculo para el acceso efectivo de la vacuna a la población en todo el mundo. Pero sobre todo, esta disputa lo único que hace es confrontar a las dos empresas que tienen que producir la vacuna, ahora la vacuna bivalente, que también dé respuesta a las nuevas variantes Omicron, y esto puede afectar seriamente la capacidad de producción y la posibilidad de hacer efectivas las dosis de vacunas que vamos a necesitar para hacer un nuevo ciclo de vacunación para toda la población. Entonces yo considero que es poco afortunada y poco oportuna esta disputa, que esencialmente obedece a la codicia, a querer tener parte de la ganancia de lo que fue facturado por Pfizer. Moderna ha tenido una ganancia naturalmente enorme, y no estamos en presencia de un proceso de cooperación, estamos en presencia de un proceso de demandas legales para generar un beneficio económico, no un beneficio sanitario. Daniel, buen día, un gusto saludarlo. Entonces, teniendo este panorama, como usted bien lo acaba de explicar, está en peligro la comercialización de la vacuna contra el COVID-19 con esta tecnología de ARN mensajero. Bueno, está en peligro la estabilidad para la producción por parte de ambas empresas y con ello la comercialización y con ello el acceso efectivo de la población a la vacuna que va a ser necesaria y que ha sido necesaria. Yo creo que el Comité Externo de Evaluación de la Gestión de la Pandemia, que fue convocado por la OMS, desde mayo del 2021 señaló que había un gran problema de inequidad en la distribución de las vacunas, en el acceso a las vacunas y en las coberturas vacunales. Y que uno de los obstáculos fundamentales era el que no se habían flexibilizado las patentes para que hubiese un proceso de cooperación mundial con la producción de vacunas como bienes públicos globales, no únicamente como objetos de mercado que generan una ganancia. Yo creo que como sociedad, como orden internacional, tenemos que de posicionarnos y definir, ¿vamos a construir una seguridad sanitaria mundial con bienes públicos globales o vamos a ser víctimas de las disputas y de las especulaciones de mercado que puedan tener las empresas farmacéuticas, parte de lo cual es la disputa por las patentes? Daniel, y cuéntanos un poco, ¿con esta demanda deben Pfizer y BioNTech retirar sus vacunas de ARN mensajero del mercado o no deben hacerlo? No, en estos momentos lo que se ha hecho es poner una demanda en un tribunal, tanto en Estados Unidos como en Alemania. Estos tribunales tendrán que analizar, que tendrán que llegar a un dictamen de si en efecto hay una violación a las reglas de patente o de propiedad intelectual, y lo que está buscando Moderna es una indemnización, no que se retiren las vacunas del mercado. Eso yo creo que ya sería criminal, porque sería tanto como cortar en buena medida los suministros esenciales para seguir combatiendo contra la pandemia. Moderna lo que está buscando es una compensación multimillonaria si es que en efecto se violó esta disposición de propiedad intelectual. Pero yo insisto, yo creo que tenemos que poner en entredicho la pertinencia de estas regulaciones de propiedad intelectual cuando estamos tratando de trabajar por un bien público que alcance a todos los ciudadanos del mundo. Eso le quería preguntar precisamente a Daniel, que si deben las vacunas considerarse bienes comunes mundiales, ¿no? Porque estamos hablando de la salud de toda una población. En este caso, con la pandemia, lo vemos la salud y pues, digamos, la supervivencia de nuestra especie, los humanos. Así es, yo soy partidario de que consideremos las vacunas, y más aún las vacunas que usamos para luchar contra una pandemia, como bienes públicos globales. La seguridad sanitaria mundial, el que no tengamos riesgos amenazantes para la salud como una pandemia, depende de la cooperación internacional, del bien público global, no de bienes privativos, no de competencias económicas, no de reglas de patentes que frenen el acceso de la población a los bienes esenciales para poder cuidar de su salud. Yo creo que en esto tenemos que pensar mucho más en que se tiene que construir este marco de actuación. Hoy por hoy que se está discutiendo un nuevo tratado pandémico en el seno de la OMS, yo creo que las cosas tienen que ir hasta el punto de discutir
esta cooperación internacional y este orden diferente que tiene que existir para la producción de vacunas cuando enfrentamos una pandemia. También cuéntanos un poco, Daniel, cómo afecta esta batalla legal a la desigualdad que ya existe, como comentabas, en este acceso a la vacuna, especialmente en los países del sur global, donde vimos que las donaciones y todas estas campañas que se hicieron al principio pues, no fueron realmente efectivas y no han llegado las dosis suficientes a esa población. Para responder a tu pregunta, de alguna manera me gustaría decir, ya me gustaría a mí que Moderna dijese que si obtiene una compensación económica por esta disputa legal, la va a aplicar a el mecanismo COVAX o a la distribución de vacunas en países pobres. Pero no es eso lo que está ocurriendo. Está hablando de conseguir un beneficio económico para sus accionistas, para sus arcas, no para la cooperación internacional. En estos momentos, cualquier disputa legal va a entorpecer la producción y va a encarecer incluso la producción. Y esto va a ser una barrera de acceso especialmente para los países pobres. Y para mí, esto es una contribución a la inequidad, no una contribución a la resolución del problema de inequidad en la distribución de vacunas. Claro, Daniel, digamos que entonces, ¿cómo podemos buscar otras alternativas, digamos, de alguna manera inmediatas para esta suspensión de patentes? Bueno, las alternativas existen los instrumentos legales en el marco de la Organización Mundial del Comercio y de la Organización Mundial de la Salud, pero particularmente es potestad de la Organización Mundial de Comercio establecer una liberación de patentes. Esto fue pedido por los países pobres desde el inicio de la pandemia, pero no fue aceptado. Esto fue recomendado por el Comité Experto Asesor Independiente de la OMS, pero no se llevó a cabo. Esto ya se ha producido en algún momento cuando se inició la producción de medicamentos antirretrovirales para la lucha contra el SIDA, cuando eran de un precio tan inaccesible que no permitía tener una cobertura adecuada de los enfermos, y se negoció una cláusula llamada compulsory licensing que en esencia liberaba las patentes para la producción de estos medicamentos. Para ponerlo en pocas palabras, si se quiere, se puede hacer. Hay el marco para poderlo hacer, pero los países tienen que llegar a ese acuerdo en el marco de la Organización Mundial del Comercio. Daniel, y sabemos que hay otras enfermedades que están empezando a investigarse a través y a producir vacunas, o su investigación está en curso a través de este mecanismo de tecnología ARN mensajero. ¿Cómo puede afectar este tipo de demandas al desarrollo de estas nuevas vacunas contra otro tipo de enfermedades y a su investigación? La tecnología de ácido ribonucleico mensajero de ARN mensajero pues nos ha dado un gran salto cualitativo en el desarrollo de las vacunas contra la COVID, pero podría darnos para resolver otros problemas de salud, otras vacunas, otros tratamientos en donde se pueda inducir a través de esta tecnología la producción de proteínas en las células humanas que permitan pues, generar una inmunidad contra los daños que están produciendo otras enfermedades. Yo creo que lo que debemos de pensar es que este tipo de hallazgos o tecnologías no pueden ser únicamente una patente para generar un ingreso o una ganancia a una compañía. Tienen que ser parte del conocimiento mundial para propósitos del avance de la ciencia mundial. Y ahí es en donde creo que la codicia puede frenar el avance científico. Daniel, gracias por su tiempo, por estar con nosotros en Directo América de France 24 esta mañana de lunes. Se nos acaba el tiempo para seguir hablando sobre ese tema tan importante que tiene bastantes aristas, y ahí entra pues dónde están los límites, no lo moral, el bien común, lo privado, pues el desarrollo y todo esto, Daniel, que pues intentamos analizarlo y hablar un poco con usted esta mañana de lunes. Como siempre, gracias por estar con nosotros. Un abrazo. Un placer, un abrazo. Gracias, Marina, también por toda la información. Daniel López Acuña, epidemiólogo y exdirector de Acción Sanitaria de la Organización Mundial de la Salud. Nosotros continuamos. Esto es Directo América.